Buenos días compañeros, buenos días tutor. A continuación les voy a exponer sobre la etapa de sedimentación necesaria en el proceso de potabilización del agua. Buenos días compañeros, buenos días tutor. A continuación les voy a exponer acerca de la sedimentación. Esta etapa se realiza como proceso de potabilización de agua y la realizo para cumplir con la fase 4 de la materia sistemas de abastecimiento de agua. Entonces vamos a proceder con la exposición. Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor que el fluido. La remoción de partículas en suspensión en el agua puede conseguirse por sedimentación o filtración. De allí que ambos procesos se consideren como complementarios. La sedimentación remueve las partículas más densas, mientras que la filtración remueve aquellas partículas que tienen una densidad muy cercana a la del agua o que han sido suspendidas y por lo tanto no pudieron ser removidas del proceso anterior. La sedimentación es, en esencia, un fenómeno netamente físico y constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir una clasificación. Está relacionada exclusivamente con las propiedades de caída de las partículas del agua. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. A menudo se utilizan para designar la sedimentación los términos de clarificación y espesamiento. Se habla de clarificación cuando hay un especial interés en el fluido clarificado y de espesamiento cuando el interés está puesto en la suspensión concentrada. Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de las características de las partículas, así como su concentración. Es así que podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de partículas floculentas y sedimentación de partículas con caída libre e interferida. De esta manera vamos a entender que tenemos tres tipos de sedimentación. Estamos hablando que tenemos sedimentación de partículas discretas, tenemos sedimentación de partículas floculentas y sedimentación por caída libre e interferida. Voy a explicar cada una de ellas. Se llama partículas discretas a aquellas partículas que no cambian de características. Estamos hablando de forma, tamaño o densidad durante su caída. Se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso depositado de partículas discretas. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presentan en los desarenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores, como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. Sedimentación de partículas floculentas. Partículas floculentas son aquellas producidas por aglomeración de partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas, forma, tamaño, densidad, sí cambian durante la caída. Se denomina sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de partículas floculentas. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas
como proceso intermedio entre la coagulación-floculación y la filtración rápida. Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, estas se depositan sin interferir. Se denomina este fenómeno caída libre. En cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se producen colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída interferida o sedimentación zonal, como aparece en la imagen. Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que inhibe una mayor consolidación, se produce una compresión o zona de compresión. Este tipo de sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades de decantación con manto de lodos. La sedimentación o la decantación se realiza en reactores denominados sedimentadores o decantadores, de acuerdo con el tipo de partícula que se remueva en cada unidad. La clasificación más recomendable es la siguiente: sedimentadores o decantadores estáticos, decantadores dinámicos y decantadores laminares. Sedimentadores y decantadores estáticos. En este tipo de unidades puede producirse sedimentación, normalmente con caída libre en régimen laminar turbulento o de transición. En estas unidades la masa líquida se traslada de un punto a otro con movimiento uniforme y velocidad constante. Cualquier partícula que se encuentre en suspensión en el líquido en movimiento se moverá según la resultante de dos velocidades componentes: la velocidad horizontal del líquido y su propia velocidad de sedimentación. Sedimentadores o decantadores dinámicos. En este proceso el flóculo no conserva su peso específico, su tamaño ni su forma constante. Las partículas pequeñas que entran por el fondo son arrastradas por el flujo y al chocar con estas otras incrementan su tamaño. La eficiencia de los decantadores de manto de lodos depende del tipo y la dosis de coagulante, del uso de polímeros, de la cantidad de agua cruda, del tamaño de las unidades, de la profundidad y de la concentración del manto de lodos y principalmente de la carga superficial. Una unidad de manto de lodos consta básicamente de los siguientes componentes: sistema de entrada de agua, zona de formación de manto de lodos, zona de clarificación, sistema de recolección de agua clarificada y zona de concentración de lodos. Decantadores laminares. Los decantadores laminares pueden tratar caudales mayores en un área y estructura menor de la que requieren los decantadores convencionales y su eficiencia es superior. Comparado con las unidades de contacto de sólidos o decantadores de manto de lodos, que también son de alta tasa, no requieren energía eléctrica para su operación. La diferencia básica entre los decantadores laminares o de alta tasa y los decantadores convencionales reside en que los primeros trabajan con como su nombre lo indica, con un flujo laminar y los últimos con flujo turbulento. Esta diferencia teórica fundamentalmente debe reflejarse en la forma como se diseñan unos y otros.